Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Estos son los podcasts de STRM Noticias y hoy tenemos el gusto de compartir cámaras y micrófonos con el compañero Rubén Omar Hernández Gallardo. Gracias, Isra, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en este espacio contigo y con toda la audiencia. Y con este café, por cierto. Yo Está pensé muy que te ibas bueno. a alargar más porque sí le estaba tomando el café y me agarraste en plena. Bueno, Yo también quería café. a ver, Rubén, ¿en qué año entraste a Teléfonos de México? Yo entré en el año 2006, era un 6 de septiembre de 2006, cuando entré a Teléfonos de México. ¿A qué, Las- a qué especialidad? Entré a planta exterior. En planta exterior Desde planta. hice los exámenes. Ya posteriormente, en el año 2013, ya me pasé a computación. Pero bueno, pues ahorita ya me hiciste recordar varias cosas para. ¿Cómo qué? Pues primero que ya cambió mucho la manera en la que tenías que entrar a Teléfonos de México. Me acordaste justamente de que para hacer los exámenes normalmente iba un representante de recursos humanos directamente a la localidad. En este caso la localidad es pequeña, la cabecera de recursos humanos está en Pachuca y se tenía que desplazar hacia Tulancingo para poder Ujú. hacer el examen. ¿A Los cuánto está exámenes, Tulancingo de Pachuca? ¿qué te gustan? Unos 40, 45 minutos. En ese entonces era una hora porque era una carretera de 2 carriles y pues había una como zona montañosa que todavía era un poquito difícil de transitar. Entonces le aplicabas el tránsito y además la complejidad de la carretera y pues te hacías como una hora. Ahorita te puedes hacer hasta 25 minutos, pero ya es un poquito inseguro. ¿Por qué? Pues por la velocidad, obviamente. Si te vas a 140, 150, pues obviamente vas a llegar antes, pero con más riesgo, ¿no? Eh, a ver, entonces tú eres de Tulancingo, Hidalgo. Sí, nacido en Tulancingo Hidalgo y ahí también Y entré a ahí teléfonos. viviste y ahí creciste y todo. Sí, toda mi vida. ¿Y quién de tu familia te recomendó para entrar a Teléfonos de México? En este caso fue mi papá, ya es un compañero actualmente jubilado y O sea, ¿es tu papá y compañero? ujú, compañero jubilado. Y antes de él, ¿quién estuvo? ¿O fue el primero que entró a Telmex? No, fíjate que, vamos a decirlo así, él fue el primero de la familia en entrar a Teléfonos de México. Mi mamá, pues, es ama de casa, Ajá. tuvo otros oficios antes de eso, pero, pues bueno, digamos que gracias a mi papá entré a Teléfonos. O sea, que vienes de una familia tradicional hidalguense. Si se le puede llamar así, ujú. ¿Por qué? ¿Cómo que si se le puede llamar así? Pues es que no sé a qué se le denomina tradicional. Pues Ahí, sí, o sea, de papá, mamá, hermanos, sí, por que supuesto. tu mamá se dedicó al hogar. O sea, que ahorita ya es poco probable que una mujer por las cuestiones económicas se dedique solamente al hogar. Sí, y es que justamente antes de dedicarse al hogar, mi mamá, pues, era comerciante. Ajá. Incluso ella llegó a trabajar en una óptica, llegó a dirigir la óptica, digamos, en este caso, Ajá. y posteriormente se dedicó al comercio de algunas otras cosas, digamos, que son más para funcionamiento de maquinarias, etcétera. O sea, fue como que en el ámbito del comercio todo el tiempo. Ahí en Tulancingo realmente, ¿de qué es? O sea, digo, teniendo una perspectiva, ¿no? Y ahora sí que integrándonos a qué onda contigo, porque voy a un punto. De hecho, le estuve planeando toda la tarde. Digo, seguramente este podcast sale el sábado a las 10 de la mañana para que estén pendientes, porque ya tenemos algunas agendas con entrevistas. Y me llama mucho la atención, pues, en este sentido, que, a ver, ¿qué opinas? Muchas veces como trabajadores de Teléfonos de México, como sobre todo sindicalizados, como que nos metemos en una micro burbuja. O sea, me refiero que no sabemos qué hay más allá, ¿no? De esta chamba. La mayor parte de las y los compañeras, compañeros, no han tenido más que esta chamba, Bien, porque entran muy chavos, ¿no? Pero hay un tema muy fuerte a nivel nacional. Por ejemplo, Tulancingo realmente de qué vive la población, a qué se dedica la gente, porque dices, mi mamá trabajó pues, de comerciante en una óptica, me imagino que muy joven, muy, muy joven,
Porque aparte tu mamá es joven, o sea, tú estás joven, tus hermanos están, ¿tú eres el más grande o eres el del No, yo medio? soy el más joven de la familia, digamos en esa camada, ¿no? De los hermanos que Ajá. somos, soy el más pequeño de tres. ¿Tu hermano es mayor? Mi hermano es mayor y mi hermana Mm, es la mayor de los tres. mira, Faitelson. Entonces, No menciones ese nombre ahorita. Para Televisa, Sí, Faitelson. sí, sí, se nos fue y Bueno, ahorita platicamos porque bueno. sé que te gusta el fútbol, pero a ver, entonces, ¿de qué vive Tulancingo, Hidalgo? Bueno, ¿Qué es? ¿De qué se mantiene el pueblo, pues? es que digamos que esa parte del Valle de Tulancingo tiene varias localidades alrededor, que obviamente una de ellas, por las que ha sido muy conocido Hidalgo, es por el tema de los combustibles. O Es sea, el huachicoleo, el dilo bien. huachicoleo, ese ha sido un tema que ha prevalecido durante mucho tiempo, creo que ha sido por las rutas de los, justamente de los combustibles, de cómo pasan para poderse distribuir, digamos, a lo largo y ancho de la República. Hay una de las arterias o de las venas principales de Pemex que pasa por allí, pero digámoslo así, en el comercio formal, normalmente es una zona que se dedica mucho al tema de obviamente el tema de la agricultura, Ujú. pero muy enfocado también a lo que son el comercio de los productos de la leche y sus derivados. Es una cuenca lechera. Sí. Entonces, bueno, ¿Y por qué no tiene tanta relevancia? A ver, esta opinión ahí, porque bueno, a ver, pasamos de que está cerca la refinería de Tula, mm, ¿no? Pues, sí, no. Eso es una pregunta muy importante porque o sea, ahorita nos podría quedar a lo mejor a hora y media, 2 horas de camino de Tulancingo directamente, pero antes eran 4 horas. 4 horas. 4 horas y algo, porque normalmente cuando tú te ibas de Tulancingo hacia allá, tenías que pasar por Pachuca, pero además te ibas por una zona del Estado de México, no me acuerdo cómo se llama, yo francamente era muy pequeño cuando iba por allá, pero estaba súper transitada de camiones, Ujú. de transporte de carga muy pesado y normalmente ibas también en una carretera de 2 carriles y atrás de lo que eran estos vehículos que transitaba muy lento, había una fila muy larga y te tardabas muchísimo tiempo para ¿De qué llegar. año estamos hablando más o menos? Uy, yo te puedo decir que eran como 15, 20 años quizás. A lo mejor hace unos 20 años. O sea, ¿cuántos años Iba tienes? por allá. 36. ¿36? Sí. ¿Por qué dudas? Lo tuve que pensar, no me acuerdo. Zapallas. ¿En qué año naciste? En el 87. 36 años. O sea que sí, pues tú estás hablando, ¿cuántos años tendrías cuando eso fue? ¿Unos 10 años? Sí, Unos 16. unos ya adolescente. 16, 14. Ujú. O sea que ha tardado en desarrollarse esa región del país a pesar que está en el centro y tan cerca de la Ciudad de México. No sé si en desarrollarse. Lo que pasa es que, por lo menos yo como hidalguense veo que se le ha puesto muchísima atención a Pachuca, mucha más que a Tulancingo. Ujú. Y se tenía como una disputa por ver cuál de las dos ciudades, en este caso era la capital del estado de Hidalgo. Ya. Tulancingo realmente es la ciudad que tiene una catedral. Pachuca no la tiene. Y normalmente, pues tú eres mejor en eso, como un historiador, una especie de historiador, sabes mucho de historia, pero las capitales normalmente eran aquellas ciudades que contaban con una catedral. Y con arquería. Ujú. Que Entonces, eso quería decir que podían llegar a hospedarse ahí. Pachuca no tiene. ujú, Pachuca, de hecho, tiene nomás una torre en medio. O sea, el con todo reloj respeto. monumental, así es. Que es el tiempo del porfiriato. O sea, quiere decir que ¿qué había antes? Ujú. No había nada, eran puras minas. Ajá, pero el detalle es que Tulancingo contaba con esa parte, tenía a lo mejor una especie de desarrollo paralelo con Pachuca hace unos, pues, te digo, 20, 18 años quizás, Ujú. eran muy parecidas, hasta que Pachuca empezaron a meterle muchísima infraestructura y también a meterle dinero porque normalmente Pachuca se inundaba demasiado fácil. Todavía, pero mejoraron demasiado sus vialidades y lo que era digamos, el comercio al por mayor o le empezaron a meter comercio pesado. Por ejemplo, los centros comerciales, los distribuidores viales, le metieron muchísimo en infraestructura y pues Pachuca fue creciendo. Como está también más cerca de lo que es la Ciudad de México, pues tuvo un crecimiento mucho más notable que el propio Tulancingo. Y francamente, Tulancingo también tuvo por ahí un gobierno que no era justamente el que estaba en línea con el propio gobierno estatal. El municipal era de un partido distinto. Me voy a evitar lo que son los nombres de los Entonces, ¿de partidos. quién? ¿Qué tiene? ¿De No qué? me gusta hablar de ese partido del Solecito en ese momento porque ¿Del perderé? tenía en ese momento candidatos también de medio pelo. Y también, Ajá. obviamente, sí metieron alguna vez a candidatos panistas. Y Pero tú sabes también que Hidalgo ha sido por tradición priista.
Sí. Entonces, pues al cambiar lo que era el partido hegemónico en ese momento en el municipio, pues fueron desviando lo que eran los recursos hacia Pachuca totalmente. O sea, centralizaron. Estamos hablando de hace cuánto. Te puedo decir que fueron hace unos, yo creo que unos 14 años, 15 años, que empezó a haber esa El último desviación. gobernador del PRI fue Fayad, El último fue Fayad, que le tocó la inauguración del AIFA, ¿no? ajá. El anterior me parece que fue secretario de Gobernación. Osorio Chong. Antes de él me parece que fue Manuel Ángel Núñez Soto. Ay. Eh, Así es. Bueno, pero entonces naces, creces y te desarrollas ahí en Tulancingo. Sí. ¿Y cómo de ser trabajador, o sea, un compañero de planta exterior, vienes a dar a este rollo sindical? Bueno, si somos francos, a veces no te nace por el hecho de tener lo que es una especie de conciencia. Es a lo mejor hasta cierto punto complicado decir que así hubiera sido. Lo que va pasando es que te van sucediendo algunas cosas en las cuales algunos compañeros te dicen, oye, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está bien, es correcto, es incorrecto por esto. Y pues obviamente también esa parte de la juventud te va obligando a que yo entré con una generación muy, muy grande, digámoslo así, de telefonistas. El, ¿Cuántos? el compañero más próximo hacia mí era un expediente 05, pero Oh, del expediente 05 hacia atrás, el expediente más reciente era, me parece que de 1990 o 1992, más o menos por allí. Entonces, la brecha generacional, si se puede llamar así, era demasiado grande. Entonces, los compañeros tenían esa perspectiva también de que fueran involucrando a los nuevos en lo que era pues, la vida sindical. Entre ellos, pues fue un servidor. La verdad es que siempre me han tratado de inculcar en que si estás en un puesto, pues tienes que hacerlo lo mejor posible ujú. y pues obviamente van a depositar la confianza en ti. Tratas de hacer lo que es el trabajo por ellos y así fui pasando de representaciones desde bueno, en ese caso era subdelegado, lo conocíamos así, es delegado suplente. Sí. Luego nos pasamos al comité local, a la Secretaría de Organización. Posteriormente participé como secretario general de Tulancingo. Y ¿De al qué año estamos terminar, hablando? eso fue en el periodo 2012-2015, como Y, secretario general. y al terminar, Al terminar, tuve lo que fue un descanso por el propio estatuto. ajá, Ya no, en ese caso ya se podía nada más reelegir una sola ocasión y posteriormente descansar un periodo. Pero también se presentó lo que era la oportunidad de las elecciones nacionales, o sea, de 2015 a 2016, que es el periodo ya. 16-20, pues ya nosotros, bueno, decidimos participar en este caso con otros 11, 12 compañeros de la zona 5 y ya fue que tras un recorrido y tras hablar con los compañeros, ellos pues consideraron que una de las opciones pues a lo mejor era un servidor. Ok. Y así es como ya llegamos al Comité Nacional. En este caso yo llegué a la segunda Secretaría de Conflictos Foráneos y en este caso pues ya ahí fue cuando nos conocimos como comité. Bueno, entonces nos conocimos en el 16 o en el 15. En el En 16, el 16, ¿verdad? eh, Por ahí de mayo. más o menos. Bueno, pero antes de eso, a ver, retorno. Es que más que entrevista, vamos platicando. A mí se me hace, me da mucha curiosidad porque ¿fue tu primer trabajo Teléfonos de México? Sí, ¿En forma? o sea, formal sí. Tuve un Formal, trabajo sí. informal antes por azares de la vida. Trabajé en un torno durante, ¿qué te gustan? ¿Un mes y medio? ¿Mes y medio? ¿Un mes y una semana? Pero pues eso no es trabajo, porque yo te puedo decir que yo trabajé en Kentucky Fried Chicken. Por Está cierto, bien. no vayan a comer. El comercial del día. Mira, te voy a platicar para ya entrar No, no, en. no, 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 no. te Pues voy a me gusta platicar. mucho el pollo. Había, Chingado. había una, había una, ¿cómo se llama? Una sucursal Ok. de esa cadena en lo que se llamaba en Zapopan Gigante Belénes. Entonces, por ahí del 99, sí, del 99, que ya no existe, obviamente, ¿no? De hecho, ahorita todo está modificado, ya no conoces. Me metí a trabajar ahí y yo me acuerdo que tenía compañeros y llegaban, de hecho, todavía es una zona industrial ahí en Zapopan, hay varias fábricas. ¿Qué hacían? Eh,
muchas cosas, porque también trabajé en una de esas fábricas donde hacían piezas dentales y fui personal de mantenimiento, o sea, de el chambitas. Y Ujú. con el compa, yo me acuerdo que esa vez fue, ahí aprendí lo que era amar a Dios en tierra de indios. Tú sabes lo que es quitar de esas láminas industriales de los techos ¿cómo se llama? El impermeabilizante. No, no lo he hecho. Yo tampoco lo había hecho hasta ese momento, cabrón, pero es la cosa más asquerosa que te puedas imaginar, porque estar 8 horas en una azotea, con un trabajo físico rudo de veras y con salario mínimo de ese tiempo que era de 65 pesos diarios. En ese entonces estaba en 65. Sí, estaba como en 65 pesos diarios, o eso ganaba yo. Estaba muy cerca. Me acuerdo perfectamente porque cuando me pagaron la primer quincena dije, ¿qué? ¿What? Yo creo que era más, ¿no? Más bien creo que era menos. Era menos el salario mínimo a lo mejor, porque estoy Mm, hablándote del... No, porque eso fue durante unas vacaciones de la prepa. sí. No, o sea, te digo, fue durante unas vacaciones de la prepa y fue como en el 98. Y después, ya la neta, después de la primer quincena, yo sí dije, sabes que yo quiero renunciar a esta madre. No, es que era una madriza, güey. Y que me mandan, es que no sale muy caro si renuncias del seguro social. Pues a mí me vale madre, realmente no tengo necesidad de esta. Fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo. Todavía no cumplía ni 18 años. Yo cumplí mis 18, tenía como 17 años en ese entonces. Ujú. Y me mandaron a hacer las piezas dentales, que eran lo que meten los dentistas cuando tienes Como caries. los moldes y todo eso, ¿no? No, 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 son como unos clavitos, cabrón, que te ponen bueno, no sé, a mí nunca me han puesto, pero me dijeron que eran piezas dentales. Está bien. Y ahí las hacíamos y todo el rollo. Y conocí gente bien interesante, jóvenes, porque eran jóvenes, más grandes que yo, pero chavos, bien interesantes. De ahí había también una fábrica donde hacían, Jabil se llama, donde hacían los Blackberry. Bueno, Ujú. todo esto te lo comento porque los días que le pagaban a los obreros, llegaban al pollo. Voy a editar la marca. Llegaban al pollo y, y dos, tres, fíjate, es ahí. A ver, quiero entrar en este tema de conciencia de clase, pero que tú también me platiques tu experiencia, a lo A ver. mejor la has vivido. Pero ahí bien chavo, llegaban los obreros, los trabajadores, y algunos se ponían bien cabrones. O ¿En qué sea, sentido? al sentido de que llegaban y te gritaban, sírveme ya, pero bien Ah, ok, desesperados. ok. Y entonces teníamos un compañero, cabrón, y la ensalada de col Ay, se no. las No, revolvía y no, no, luego la no, no. aplastaba, güey. Entonces, aquí tienes la ensalada. Y con una sonrisa. Sí, Por eso dicen que nunca te pelees con el cocinero. ni con los meseros. Así es, porque suceden ese tipo de Ah, situaciones. Pero a ver, ¿tú alguna vez tuviste esa experiencia, digamos, de la col no. no, no, a lo mejor la tuviste y no sabes. Ojalá y no. Ojalá siempre ya está. Bueno, que yo, tú eres buena gente, güey. Realmente te he visto enojado unas 4 o 5 veces en estos casi 8 años que tengo de conocerte. Entonces, pero ¿alguna vez tuviste una experiencia así de chavo que empezaras a razonar ese rollo? O sea, el encontrarte, pues, de cómo las cosas se plantean en ese sentido. En cuestión de las injusticias, creo que laboralmente hablando, no. Laboralmente hablando, más bien yo era como del tipo de que tienes un trabajo, date por bien servido, agradece y pues trabaja lo más que puedas para poder estar bien. Esa era más o menos mi filosofía laboral. Pero en el tema de las injusticias sí tenía un poco más de sensibilidad, creo yo. Y eso, pues evidentemente también me lo hicieron ver mis papás. Ujú, Mis papás toda la vida nos dieron, de que, ¿sabes qué? Hay una persona que necesita ayuda, ya sabes, ten tu monedita, dásela tú. ujú. Y eran de esa manera, aunque cuando eres niño creo que no lo entiendes del todo. En el tema laboral creo que sí, sí, ya después lo fui desarrollando, pero no fue hasta que entré al sindicato.
Ya en el sindicato tú te vas dando cuenta justamente de que también si tú le dejas al jefe hacer lo que quiera, el jefe va a hacerlo, va a tratar de exprimirte lo más posible. Ahora, que lo más botana, perdón, es que aquí bueno, la realidad que nosotros vivimos en Telmex Ujú. es que te encuentras que el jefe de confianza realmente es un tipo que, sobre todo en regiones pequeñas, ¿no? Es un tipo que a lo mejor fue tu vecino, es un cuate que rara vez o es de un pueblo cercano o de una ciudad cercana, dependiendo, ¿no? Y te das cuenta que estamos en la misma condición, pero sí como que a algunos les da ese rollo como de sentirse burguesía asalariada, ¿no? A mí me contaron que los jefes anteriores, y a lo mejor también a ti te tocó vivirlo, que decían que los jefes anteriores eran compañeros sindicalizados que habían habilitado de confianza. Ujú. Y justamente eran de la región, eran del centro de trabajo. Y sí, como que tuvieron un asunto de decir, a ver, ya pasé de este lado, ahora soy jefe y tengo como esta distinción. Ujú. Mal dicho, mal pensado también, pero ellos lo veían así. Pero fíjate que cuando yo entré, los jefes me parece que eran de la Ciudad de México. Ya si ellos ven esta entrevista, pues que me desmientan, por favor. Bueno, pero ahí te va una cuestión. Lo que pasa es que a partir de, bueno, lo que yo sé, lo que me han platicado es que hubo dos zonas que a partir del 85 sufrieron mucho con el tema de gente que emigró de la Ciudad de México a esas zonas. Mm, Una es Querétaro ok. y otra es tu estado. O sea, de que hubo una migración a partir del 85 con el temblor, pues dijeron, vámonos de aquí. ¿Qué es lo más cercano? Sí, ¿Qué es porque lo a quién se más? le ocurrió hacer una ciudad en un lago, Ok, en, sí, en sí, sí. en zona sísmica. Pero en ese aspecto, a ver, entonces, regresando, entonces, ¿con qué te encontraste al principio de que te diste cuenta, digámoslo, diste cuenta de que había una vida sindical en donde estabas metido? Y si ya sabías de anteriormente que era un sindicato, antes de eso. No, no, definitivamente no sabía que era un sindicato. De hecho, no tenía idea de qué significaba un sindicato cuando yo ya había entrado a Teléfonos de México. O sea, llegas con una perspectiva de que yo entré porque me recomendó un papá, o porque me recomendó mi mamá, porque me recomendó X, Y, Z persona, pero no tienes la visión de que hay un sindicato por detrás, que ha estado pugnando por mejores condiciones, que ha estado defendiendo lo que son los derechos del contrato colectivo de trabajo y que tiene también algunas características que lo distinguen muchísimo de otras empresas. No ¿Cómo te qué? das cuenta hasta que lo vas viviendo. Mira, te voy a contar algo, bueno, les voy a contar algo de cuando yo fui secretario general. Habían algunos compañeros, yo creo que ellos se van a dar cuenta quiénes son, pero en particular hubo un compañero que venía de una empresa de venta de abarrotes, muy popular en ese entonces. Ujú. Entonces me comentaba que era muy complicado porque él era la cabeza de familia, más bien el sustento de su familia, como de 4 personas en ese momento, y que se llevaba unas palizas en su trabajo. El salario era el mínimo, las condiciones también eran muy precarias y él estaba desesperado. De hecho, cuando estaba de secretario general, él me dijo, pues, ¿sabes qué? Dime si voy a entrar o no, porque él había quedado como en una fila de espera para poder entrar. Ajá. Hubo tantas vacantes, se cubrieron y él estuvo en espera. Entonces me dice, dime si voy a entrar o no, porque yo la neta necesito encontrar de dónde. Y fue como a los 5 meses, la vigencia era de 6. Hasta los 5 meses más o menos con la empresa que le Era de un dije, año, ¿no? creo que ya se modificó, pero en ese entonces era de meses. Y a los 5 meses y días le dije, ¿sabes qué? Ya llegó una vacante. Y el chavo le cambió completamente el mundo. Ya obviamente se convirtió en un sustento mucho más fuerte de su familia y dijo, no se parece absolutamente nada a este trabajo al que yo tenía antes. Ujú. Y hubo también algo más reciente de una compañera, ya sabes que también llegamos a un acuerdo bastante importante recientemente con la empresa, Sí. en la cual se dieron 100 ingresos, pues fueron de los primeros y la compañera se manifestó enfrente de todos en una visita de nuestro secretario general allá en Ciudad Hidalgo, pues ella dijo, ¿sabes qué? Pues en mi localidad normalmente tienes que trabajar 6 días a la semana, no se parece absolutamente nada y yo les agradezco a ustedes como telefonistas, le agradezco mucho a mi sindicato porque las condiciones que encuentro aquí son francamente muy diferentes a las que yo tenía antes y no me esperé encontrarme con tantas cosas así.
Allá me tenía que quedar más tiempo, no me lo pagaban. Aquí se tiene lo que es el tiempo extraordinario, se tienen trabajos a destajo. Y, insisto, son condiciones que ninguna otra empresa en México tiene. Y son, francamente, mucho mejores que las de muchas otras empresas, incluso en el ámbito, ¿cómo se le llama? De las empresas del Estado, Paraestatales. estatales, en el caso de Pemex, en el caso de CFE. A lo mejor son condiciones similares, pero para ser una empresa privada creo que estamos entre los mejores, a lo mejor del mundo. Cuando menos de la región Latinoamérica, sí, y de Ujú. la región Norteamérica. Mira, bueno, esto sale el sábado, pero hace ratito acabamos el programa. Y hay una nota que a mí me sacó mucho de onda. La UWA anunciaba, o sea, la Union Workers of America, Ujú. el sindicato de trabajadores de General Motors, que ya se renovaron las negociaciones con la empresa. Tú sabes que ahorita están en huelga, Sí. muy pesada, porque ya llevan como 8 días, ¿no? Eh, pero la empresa, cuando anunciaron la restitución de negociaciones, anuncia que va a despedir a 500 trabajadores. Así, en medio de la huelga. Aquí en México sería ilegal. Sí. En Estados Unidos es legal. Entonces, en ese sentido, creo que tienes toda la razón al decir que sí, este es un tema de los mejores sindicatos que hay reconocidos en el continente. Y a nivel empresas privadas somos el único sindicato que ostenta un contrato colectivo en el cual pues no hay, tiene jubilación, perdón, tiene, tiene esa prestación Más en el contexto actual, en el que básicamente la jubilación es algo muy restringido en este país. en todos. Pero súmale ahora también que la pensión del Seguro Social tampoco es una garantía. Actualmente se dan lo que son únicamente las AFORES. ¿Cuál va a ser la seguridad social de los trabajadores a futuro? Ya ni siquiera a futuro, a presente, porque ya están habiendo los primeros casos de compañeros que se van con AFORE o los trabajadores. Entonces, creo que una de las grandes virtudes de este sindicato es que no nada más ha visto por los telefonistas, ha tratado de generar lo que es un movimiento con los trabajadores, con los distintos sindicatos, con las distintas organizaciones sociales, como para encontrar mejores condiciones, no solo laborales, sino también sociales. Y eso es algo muy importante que normalmente tú cuando estás afuera, en otros ámbitos, no logras ver. Entonces, me parece a mí muy importante el hecho de que esta conciencia de clase pueda permear con el resto de las personas, pueda permear con la mayoría, porque no todos evidentemente van a estar de acuerdo, pero que sí se vaya generando ese papel en el cual nosotros vayamos siendo parte de esa generación que lucha por los derechos, ante lo que es una, en mi parecer, es una tendencia muy fuerte, no solo de las empresas aquí en México, sino de las empresas, sobre todo multinacionales, que tratan de sacar la mayor parte de la ganancia, incluso si esto es a costa de los beneficios de los trabajadores. Y tú antes de llegar al Comité Ejecutivo Nacional ya tenías este pensamiento tan estructurado en relación a eso. Ya digamos que tenía algunas nociones, pero nada como tal desarrollado. Incluso me parece que en estos momentos sigue habiendo mucho que aprender. Pero bueno, también hay que decirlo, contamos con ejemplos muy grandes aquí mismo en casa, aquí con nuestro secretario general que ha estado luchando por este tema durante muchísimo tiempo, que ha tenido también un renombre sobre lo que representa la lucha de los derechos laborales y sociales. Y bueno, tenemos también ejemplos que a lo mejor hasta duelen, pero que son muy emblemáticos y ¿Cómo cuál? como el de los padres de los 43 normalistas. O sea, el tema de la justicia social es algo que debe de permear, que debemos de ser nosotros empáticos, que debemos de ver la manera de cómo apoyar, no solo en el tema de decir, bueno, pues te apoyamos, somos solidarios, sino también con acciones distintas. Buscar lo que son enlaces de comunicación, mecanismos con los distintos actores legislativos. Hay una serie de acciones muy grandes que normalmente desconoces que puedes hacer y que este sindicato te da la plataforma como para que puedas hacer una diferencia. A ver, ahora sí, como diría mi teacher Lalo Torres, Un pregunta para saludo a joder, Lalo. pregunta para joder al amigo. Ese es él. ¿De veras crees que desde esta entidad se pueden hacer cambios?
Desde esta entidad en el sindicato, desde esta entidad en... No, desde el sindicato, estamos hablando del sindicato. Por supuesto. De hecho, desde los propios puestos de trabajo. A ver, te lo pongo de esta manera, por lo menos Hazte es mi para acá. explicación. Tú eres un trabajador que Habla al micrófono. está viendo, pues, Lo edito, güey. tú eres un trabajador que está viendo una serie de injusticias con tu familiar. Está trabajando en un call center, no le están pagando lo que son sus bonos, lo están condicionando a quedarse 10, 12, 14 horas al día e incluso lo obligan a ir en pandemia, en época de pandemia, cuando normalmente Trabajaba en Salinas, ahí con Salinas Pliego. puede ser ahí, a ese tío Richie que es nefasto. Bueno, tú tienes un familiar así y de momento tú encuentras una manifestación por la cual justamente estos trabajadores u otros que son similares empiezan a exigir lo que es el respeto a sus derechos laborales. ¿Tú normalmente qué haces? ¿Empatizas con ellos? ¿Te paras de tus actividades para poder hacer una diferencia y unirte al movimiento? Pues normalmente no. La gente trata de seguir con su vida y lo que dice es, ustedes me están afectando en mi trabajo. Pero la realidad es que si las clases, bueno, no las clases, si los trabajadores de este país pudieran ser un poquito más solidarios y pudieran ver que realmente los problemas son mucho más comunes de lo que se parece, de lo que pareciera, creo que podríamos hacer una diferencia muy importante. Pero desde este sindicato hemos estado logrando lo que es un cambio de perspectiva laboral y social. Que si bien no todos son telefonistas, esa también es una realidad, lo cierto es que sí conocemos a mucha gente que conoce a telefonistas también Ujú. y que vive problemas en los que normalmente nosotros podemos apoyar. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es los trabajadores de las aplicaciones, Los de Didi, Uber y estos. por ejemplo. Pero esos tienen una lucha bien gruesa, man, Sí, porque no tienen ni una prestación. Pero ojo, no solo es en México, lo tienen a nivel mundial. sí. Y en algunos países han logrado algunas victorias trascendentes. Por ejemplo, me parece que en Inglaterra han En logrado ciertas Inglaterra. condiciones importantes. Eso de que ustedes son socios también y de que no son trabajadores, son colaboradores, son cosas que a lo mejor no son significativas, pero legalmente tienen mucha trascendencia. El punto de esto es que si nosotros, desde nuestros lugares que estamos ahorita, logramos hacer un cambio de conciencia de los trabajadores, de las personas que hay a nuestro alrededor, realmente sí vamos haciendo lo que es una diferencia. La pregunta también es, ¿cuántas personas dentro del sindicato, cuántas personas alrededor del sindicato estarían dispuestas también a empezar a generar este cambio? Porque realmente hay muchos que se asumen como una clase que no les corresponde. Clase media, que incluso se parece ser, bueno, tú eres una persona que trabaja en el aseo, pues eres diferente a mí, que soy un ejecutivo de cuenta. A Y ti, somos clase trabajadora todos. ¿cuántos años tenías cuando llegó Fox en el 2000? 2013. A ver, perdón, es que digo, no me estaban viendo, No te pero qué bueno que preocupes. no me vieron. Entonces, tenías 13 años. Bueno, yo fue la primera vez que voté. Pero Fox, no sé si te acuerdas que vino con eso de los microchangarros. Sí, 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 cómo no. Y que le dijo a la gente, no se preocupen, ¿no? Ya no eres taquero, eres un Microempresario. microempresario. Sí, así es. Y tú percibes que eso sí tuvo un marcaje en la sociedad mexicana. ¿Crees que sí haya, digo, por lo que comentabas ahorita, o sea, ese desconocimiento de decir, a ver, tú puedes estar ganando 3 millones de pesos al año, ¿Está ¿no? bien? Y eso lo registras con Hacienda. Pero mientras tú necesites seguir trabajando para mantener ese nivel de ingresos y ese nivel de vida, eres clase trabajadora, te guste o no te guste. Porque de otra manera, si fueras burguesía, pues puedes dejar de trabajar en cualquier momento y te puedes encontrar en la misma condición cómodamente económica y acomodada que te permitiría mantener un nivel de vida sin tener que estar trabajando. Y hay que ver cuál es el porcentaje de personas a nivel nacional que se encuentran en esa condición. Y El, muchas de las el personas que se sienten 1%. burgueses se van a quedar desencantadas con esto, ¿eh? Sí, porque se les puede acabar el dinero en 6 meses, en un año, y se les va a acabar el varo. Pero se asumen como la clase alta, como la clase rica, cuando la clase alta es súper alta realmente. O sea, la diferencia, la desigualdad social es tremenda y a veces no lo vemos por desconocimiento, por no meternos. O sea, la verdadera clase alta
son La verdadera clase alta, la lo dijiste, verdadera sí. clase alta o la burguesía, Sí. son Larrea, Slim, Sí. bueno, no sé quién quedó con Pues Manos del Palacio, Azcárraga, los este, Azcárraga, pues sí, Salinas Pliego, aunque ese es como la canción de Arjona. ese nada más si pagara no sería burguesía. ¿No? Pero fíjate, de todas maneras, no, creo que te comenté eso, pero yo me acuerdo que salió un estudio, no, fue este año, de cuánto ganaban por segundo cada personaje de estos, los Ujú, 3 hombres más ricos de México, ujú, que es Slim, Larrea y Salinas Pliego, más que Escárraga, fíjate. ujú. Y entonces resulta que Slim anda por segundo como 2,500 pesos, Larrea como 1,500. Sí es mucha la diferencia realmente. Sí, claro. Y Salinas Pliego produce, según eso, sus empresas, como 600, 700 pesos por segundo. Pero esto es un tema bastante complejo porque te habla de una gran brecha de desigualdad entre unos y otros. Y esto no se ha hecho de la noche a la mañana. No, 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 no. Viene construyéndose en un aparato neoliberal bastante eficiente, hay que decirlo, pero que ha ido en contra de los derechos laborales. O sea, es decir, el salario mínimo estuvo estancado 30 años. No Ujú. subía, que porque nos decían que iba a subir la inflación. Ahorita subió más de un 80% real y no ha sucedido el ataque inflacionario como le pasó a los Estados Unidos con lo de la pandemia. Pero en fin, o sea, te quiero preguntar esto. Tú antes de estar como parte de la dirigencia sindical, ¿te habías puesto a pensar en estos recovecos, en estas situaciones que pareciera que no, pero afectan directamente tu vida? No, la realidad es que no lo había pensado tan a profundidad. Insisto, aquí tienes un marco de mayor visibilidad de todos los asuntos. Te involucras en temas que normalmente en secciones foráneas no logras distinguir si es que no tienes tampoco esa vocación. Habrán compañeros que sí lo vean, eso también hay que decirlo, Ujú. pero no son la mayoría, esa es una realidad. Entonces, el hecho de estar en esa plataforma, pues no solo es un timbre de orgullo, también te da una responsabilidad. Es una responsabilidad sindical, social, laboral también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, te vas volviendo también una especie de foco de atención. Si tienes un foco, si tienes una posición en la cual hay una cierta relevancia, si me entienden bien el término, por favor, pero tienes una cierta relevancia y la gente te escucha un poquito más, entonces tienes que hacer algo por esto, tienes que poder transmitir este mensaje de manera clara y que los compañeros también entiendan cuál es la posición que se tiene, dónde nos encontramos sitiados y contra qué es lo que estamos luchando. Cada 31 de enero nosotros llevamos un movimiento bastante simbólico. Normalmente pugnamos por la soberanía alimentaria, Ujú. por lo que es un proyecto alternativo de nación, que este gobierno más o menos ha ido en esa línea, pero pues nosotros consideramos que no se han llegado a los alcances, sobre todo en el tema laboral, de que podamos tener lo que es un diálogo muy Sí inclusivo, que sabías pueda que considerar a hoy, los trabajadores. sí sabías que hoy Jorge Romero, por cierto, que está involucrado con el cártel inmobiliario de la Benito Juárez con el Partido Acción Nacional, hoy dijo que se desechaba o se mandaba a la congeladora lo de la jornada de 40 horas. ¿Qué opinas? A ver, bueno, Bueno, no he tenido tiempo de escuchar las noticias el día de hoy, eh, pero hace rato salió, pues pero ¿qué opinas? O sea, es decir, volvemos, porque ahorita tú dijiste algo bien interesante. O sea, sí ha habido cambios laborales, sí. pero no los necesarios. Ahora, vemos que los representantes de la derecha dicen, no, hay que... ¿Qué opinas en ese sentido? Es, Ya es, con esta conciencia de clase que estás demostrando, pues, en ese aspecto. es que hay una deuda histórica con el país, con los trabajadores de este país, Sí. porque nosotros fuimos desescalando o bajando en los estratos hasta ser una de las, bueno, fuimos el país con el salario más bajo a nivel mundial. Incluso China tenía salarios más altos Altos. que los nuestros. Haití, Entonces, cabrón. El salario mínimo de Haití era más alto que el de sí México. pues, y entonces, ¿con quiénes contamos? ¿Quiénes decías de las élites? La REA, vámonos al caso de casa, con este Carlos Slim. Ujú. ¿Y Carlos Slim cuántas empresas tiene en este país? Como 500, ¿no? Bueno, ¿cuántos trabajadores calculamos que estén en esas empresas? ¿Cuántas familias están Dependen de... ganando con condiciones que no son ni siquiera las de los telefonistas, ojo?
Ujú, ujú. Y entonces, ¿cuánto dinero está sacando Carlos Slim a partir de precarizar lo que son condiciones laborales, de no dar lo que corresponde y en el hecho de decir, a ti te corresponde poco, pero como yo estoy poniendo el dinero, pues entonces a mí me tienen que generar más ingresos? Sí, es la conducta del capital. Él ve por su rollo. Por supuesto, pero entonces se van aumentando lo que son las condiciones de desigualdad. Si ganas 2,000 pesos al segundo, por cada segundo, ¿cómo podrías en este caso repartir con mejores condiciones la riqueza? Si estás ganando tanto. Entonces, nos tiene que poner a pensar a nosotros en que nos encontramos en una plataforma que puede ayudar muchísimo a los trabajadores, que puede cambiar las condiciones de este país para bien y que este gobierno sí ha estado tratando de impulsar. Yo también tengo Sí, claro que va a ser un proceso, va a ser una transformación lo que se necesita y creo que en eso estoy de acuerdo. sí. Pero sí creo que necesita darse un segundo empujón y creo que el gobierno también es pieza clave para esto, hay que decirlo, Ujú. para poder, en este caso, llegar a mejores condiciones y a una justicia laboral auténtica, que los trabajadores puedan tener mejores condiciones y que haya un mejor reparto de riqueza por parte de los empleadores. Eso debe de ser básico para que esto pueda transitar hacia mejores condiciones laborales e incluso mejorar lo que es el ámbito de la seguridad, Ujú. porque la seguridad viene a partir de condiciones en las cuales la gente busca cómo vivir. Y si yo ¿Cómo puedo sobrevivir en cómo algunos vivir, cómo casos? sobrevivir, nosotros nos encontramos en un caso más o menos aceptable, vamos a decirlo Estable. así. Y eso es gracias al sindicato que tenemos. Sí. Pero ¿cómo lo hacen las personas de las comunidades rurales, de las partes más alejadas del país, Sí, por eso de te quienes están preguntaba de más Hidalgo. necesitados? Por eso te preguntaba de Hidalgo. Digo, no sé si mis compañeras y compañeros hayan ido. A mí me pareció un lugar muy bonito. Mm, mágico. Eh, Y aprendes a valorarlo también, ¿eh? no, mágico porque hay unos pedazos donde la gente desaparece. Bueno, no tan mágico como en Jalisco, pues, pero... No, Jalisco es. El mago Frank le queda Ah, corto a. Bueno, pero al al punto que voy, también vi algo. Te voy a platicar una experiencia para ver si estamos de acuerdo. a ver. Dos experiencias. La primera fue. Bueno, ya estando aquí, porque sí he tenido unos encuentros, y luego te platico fuera del aire. Nunca te he platicado que estaba en colegio de monjas, ¿verdad? No, no te imagino. Me mandaron de misión, luego te platico. Bueno, el asunto es, yo recuerdo la primera vez que crucé el estado de Quintana Roo, Mm, desde Chetumal hasta Cancún. O sea, Chetumal está en la frontera con Belice mm, e ir hasta Cancún es irte hasta el extremo norte perdón, hasta el extremo sur de la puntita de la península de Yucatán. La cuestión es que ibas pasando kilómetros y kilómetros y kilómetros y veías pobreza y sí, miseria. sí. Seguramente eran familias de origen maya viviendo en chozas al pie de la carretera y poblados que tú decías, caray, ¿de qué viven? Y algo similar me ha pasado las veces que hemos ido ahorita muy seguido a Pachuca, que vas entrando y pues ves tierras y tierras y tierras que podrían ser productivas, pero muchas las ves abandonadas. Mucho lo ves sembrado por nopal, ¿no? Que, Mm, que supongo que lo venden, como, no sé, se me figura que lo han de vender, no creo que nomás crezcan ahí de la nada, pero es como árido, pues. O mm, sea, de hecho, de entrada, los cactus, los nopales, que son de las mismas familias, crecen en tierras muy áridas un poquillo, por sí. la falta de agua. Y por eso te preguntaba, o sea, ahorita me has hablado de varios puntos en los que ya hablas de distribución de la riqueza, planteas ya una idea de qué es lo que debemos de realizar como clase trabajadora, hacia dónde podemos encauzar lo que es la organización, no solo de los telefonistas, sino también de varios sindicatos, porque además te toca coordinar algunos esfuerzos, ¿no? En el estado de Hidalgo. Pero en este sentido, hoy, pues bueno, ya nos platicaste que eres de Tulancingo, que entraste a teléfono muy chavo en el 2006. De 19 Y años. sí, era lo que estaba haciendo la cuenta. Entonces,
Y hoy eres parte del grupo negociador del sindicato de telefonistas. Hoy te toca trabajar muy de cerca del secretario general de esta organización. Que les guste o no, es un hombre pragmático y es un líder histórico. Y a diferencia de otros, y ahí viene lo que quiero ir, pero a mi percepción particular, a diferencia de otros, sí lleva ya 47 años en el encargo, Mm, pero se ha visto una gran diferencia para el contrato colectivo de los telefonistas, porque ahí digo, ahí están las revistas que lo demuestran del 63, las que viste en la oficina, del 63 al 73, que decía que ganaban, ¿qué? 50 y tantos pesos a la semana un trabajador o un ayudante de planta. Hoy no es así. Se mm. cambiaron los perfiles de puestos, se transformó la empresa gracias a los trabajadores, hubo un proceso de modernización. El otro día lo veíamos en la película Danzón, ¿no? Ujú. Que hablaban las operadoras de los procesos de modernización que estaba habiendo después de la privatización en el 91. Bueno, ¿has aprendido de lo que te ha tocado ver de cerca de las grandes negociaciones como la pasada huelga? Y si has aprendido, ¿qué has aprendido de este tipo de... Porque a ti te tocó ver, yo creo, uno de los momentos más importantes de la historia de este sindicato en esta etapa en el siglo XXI. La primera huelga después de 37 años, te tocó a ti estar en la mesa de negociación con los dueños de la empresa y con el director de esta empresa. Si has podido aprender de estar trabajando junto al compañero Francisco y qué has aprendido de esta experiencia. Bueno, es que sin duda tienes que aprender algo aquí. Normalmente la gente no lo ve, quienes están fuera de este ámbito, incluso algunos compañeros no lo logran ver, o no es porque realmente no se ven lo que son a veces los esfuerzos del Comité Ejecutivo Nacional permeados en el resto de las secciones, Sí, porque otros, decían que ya todo estaba negociado, otros ¿no? porque son necios y no quieren ver lo que es evidente, también hay que decirlo así. Pero cuando tú trabajas al lado del compañero Hernández Juárez, tienes que aprender algo a fuerzas, porque el voto de la mayoría de las personas no viene de gratis tampoco. Creo que muchos de los compañeros han aprendido a ver cuáles son los momentos por los que se atraviesan. Creo que a todo mundo le gustaría ganar el 50% de manera permanente en las negociaciones y que nos den absolutamente de todo. La cuestión es cómo es que tú puedes ver el entorno, cómo es que tú puedes ver lo que son las condiciones en el país, eh, políticas económicas, laborales, Sociales. y es más allá del país también, porque se están viviendo muchísimos conflictos y muchísimos cambios a nivel internacional y no todos son favorables, ¿eh? Hay una, insisto, hay una andanada muy fuerte por parte de la patronal que se está comiendo incluso los negocios que se supone que son los más rentables. Ahí están los Ujú. compañeros de Nacional Financiera, a quienes les mandamos un saludo, o los compañeros de Monte de Piedad. Dice el Monte de Piedad que no tiene varo. ¿Cómo va a tronar Monte de Piedad? ¿Cómo? Entonces, la realidad es que se ha estado batallando contra viento y marea y me parece que lo hemos hecho bastante bien. Ujú. Lo que se puede aprender del compañero Hernández Juárez es justamente eso, tener lo que es una visión adecuada de lo que es una negociación, considerar absolutamente todos los elementos, por lo menos es algo que yo le he tenido mucha admiración, porque tú puedes tomar una decisión muy apresurada como para tratar de resolver algo, o puedes tratar de irte por la solución popular para decir, miren, yo estoy peleando por esto, pero hay que hacer la lucha por esta parte, cuando a lo mejor nos estás llevando a un desfiladero que francamente va a acabar mal para todos los trabajadores. Entonces, considerar todos los elementos alrededor de una negociación me parece fundamental. Y Ujú. eso se lo ha aprendido al compañero Hernández Juárez. La otra también es la calma con la cual llega a las negociaciones, porque siempre, eh, cuántas veces hemos platicado, ¿no? No tomes decisiones ni muy feliz, ni muy enojado, ni triste, ni mucho menos, porque normalmente tienes un sentimiento que te va a nublar lo que es una
oportunidad objetiva de resolver algo. Claro. Y bueno, insisto, 47 años al frente están respaldados por los propios trabajadores telefonistas. Hay quienes no les gusta este tema de la reelección, pero los compañeros a nivel nacional son quienes han decidido que el compañero Francisco Hernández Juárez ha realizado una buena labor al frente de lo que es los telefonistas. Y creo que eso también es un tema que se debe de respetar. Me parece a mí que el tema, y esto también lo podemos poner ahí al digamos, al escrutinio de la grabación, pero me parece a mí que el tema de la no reelección va justamente por el asunto de que, en este caso, Porfirio Díaz, de manera histórica, buscaba las maneras para reelegirse, pero imponía lo que era la reelección. El compañero Hernández Juárez no. Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo con el tema del sufragio efectivo, no reelección. Si el sufragio realmente es efectivo, ¿por qué no dejas que los compañeros elijan nuevamente a un compañero o a un trabajador en el cual han depositado su confianza y han visto lo que son resultados? Espérame, ahí te va un punto. Ahí te va un punto que te voy a deshacer ese argumento. Ya sé de dónde lo sacaste. Seguramente lo sacaste de Puebla. No, no, hombre, no, qué chingados. No. No, lo dije hace rato al aire. Sí. Pero espérame, ahí te va un punto que de veras te quiero compartir. No puedes comparar, y ya vamos viéndolo como personaje histórico. No puedes comparar a Francisco con Porfirio. Uno. Eso es uno. No, uno. Porfirio deja un país con 80% de analfabetismo. Porfirio Díaz tiene un país sometido y queda demostrado con esas frases clásicas de mátalos en caliente, denle su maíz a ese gallo, y las huelgas de Canané y Río Blanco. O sea, para decir esas cosas que tienes que tener un conocimiento así chiquito de historia. Y no porque yo tengo un libro, pero este yo lo hice, ¿no? No pongo el de otro porque para poner el de otro necesito haberlo leído. Con todo respeto, el libro que muestran en un espacio de disidencia, ¿no? El camarada, el retorno del camarada Ricardo Flores Magón, yo lo tengo, yo lo leí, es de Lobnitz. Y debes de tener una sensibilidad única para entender el periodismo de combate. Y debes de tener una sensibilidad única para entender que Ricardo Flores Magón y sus hermanos murieron muy temprano asesinados. Y ellos sí pelearon contra una represión, pero pues el hecho de que te digas líder sin sindicato y el hecho de que quieras utilizar frases que no entiendes y las conviertes en una bandera trillada, sin intención ideológica, sin conocimiento de causa, sin entender el contexto histórico que se vivía, pues es una completa estupidez. Ahora, el ejemplo que he venido usando y que nos dejó, por ejemplo, Diego Rosarín en este espacio que se estrenó con él. Dicen que Estados Unidos es el lugar más democrático del mundo, ¿no? No es cierto, porque todos los legisladores, todos quienes llegan, le deben a sus sponsors, a sus patrocinadores, el puesto, porque allá... y les agradecen a sus patrocinadores. Claro, y les no agradecen con leyes. ¿Cómo? Pues ahí está la NRA, la Nacional del Rifle, que tiene cooptado un gran número de legisladores republicanos y demócratas para que se sigan vendiendo rifles en Walmart, para que tú puedas ir a comprar rifles indiscriminadamente, armas de fuego, y que tenemos como resultado pues, un montón de tiroteos, niños de 4 años llevando armas a las escuelas. Es una crisis social. Exacto. Terrible. Tenemos otra crisis en Estados Unidos con el fentanilo, que fue impulsado por una farmacéutica en un principio, en fin. Y tenemos por otro lado a China, que no ha cambiado de... Es más, hoy, bueno, esto se transmite el sábado, pero hoy 3 de octubre se celebran los 74 años de la nueva República Popular de China, que impulsa Mao Zedong, el maoísmo, que es una derivación del marxismo, de la dialéctica histórica, lo que tú quieras, gustes y mandes. No han cambiado de partido en casi 100 años, que es el Partido Comunista Chino.
Es un partido que cuenta con 100 millones de miembros. Seguramente deben de tener discusiones al interior, pero han decidido que no van a cambiar de partido ¿Por qué? porque les ha ido de poca madre. ¿En qué aspecto han sacado 900 millones de pobres han sacado 900 millones de personas de la pobreza? Han innovado tecnológicamente. Y los chinos son los reyes del 5G, son los reyes de la fibra óptica, son los reyes de la tecnología. Cualquier cosa que se haga en este planeta ha pasado por China, ¿no? Bueno, ¿cuál era la potencia mundial hace 20 años? Estados Unidos, Pusieron a temblar a Estados Unidos y lo desbancaron. no, lo hicieron pedazos, Nada pero ojo, más. es que me quedé pensando, te voy a decir por qué. Porque si tú me dices cuál era la potencia mundial hace 20 años, lo que pasa es que, aunque Estados Unidos lo niegue, es la potencia mundial militarmente hablando, por el Sí. número de bombas nucleares, por el número de efectivos del ejército, que 50 centavos de cada dólar que le llegan de impuestos los invierten en armamento, Ujú. pero económicamente, bueno, hubo un momento en el que Alemania, que hoy Ujú. con el nuevo ministro al frente a la salida de Angela Merkel, Scholz, ha perdido una hegemonía terrible. Y aparte entregarse a la guerra en Ucrania le ha traído eso. Un Sí, tienes ejemplo, razón. Angela Merkel duró más de una década al frente de Alemania y presumen democracia. ¿Por qué? Porque les fue de poca madre. Ya lleva cuántas reelecciones Emmanuel Macron. O sea, a lo que voy, hablar de sufragio efectivo, no reelección, debe de tener un fondo de revolución social, de reevolución, pero hablarlo a lo tonto, pensé otra palabra, pero lo voy a decir así, hablarlo a lo tonto, Decente. eh, diciendo, ay, es que me reprimen. No, eso es una estupidez. Y hoy 3 de octubre en la mañanera, el presidente López Obrador lo dijo. Si el proyecto político de la derecha, de los conservadores, ha sido quítate tú para ponerme yo, es porque no tienen proyecto Ese político. es su proyecto. No hay Y no es proyecto un político, proyecto. no. Y siempre ha habido disidencia en este sindicato, pero lo platicaba con Carlos Green. Antes la disidencia tenía cerebro, hoy tiene intereses y son muy Mezquinos. mezquinos y vulgares, diría el presidente de este país, ambiciosos vulgares. Por supuesto. Siempre han querido, ¿no? Bueno, en fin, ¿con qué te quedas de esta plática, mi querido Mar? Pues nada, ya me hiciste pensar en todo lo que fue el pasado, pero creo que es importante seguir adelante siempre. El hecho de estar en una posición de estas es un privilegio, estar trabajando eh, con el compañero Hernández Suárez, poder ser una Pero ¿por qué es un especie... privilegio si fuiste votado? ¿Mandé? ¿Por qué es un privilegio si fuiste votado? A ver, es que son como varios pasos los que están ahí de por medio. O Sí. sea, sí fui votado, eso es un hecho. No, yo te Las estoy diciendo que votaciones ahí sí. en la zona 5 me depositó su voto de confianza. ¿Cuántos votos llegas? ¿Con cuántos votos llegaste aquí? Fueron más de 1,200. En total no lo supe, pero sí fueron más de 1,200 en la zona 5. Y parte de esto es que es un privilegio porque, para empezar, estoy en un lugar que es de mucha responsabilidad, que es el grupo de negociación. Y puedes trabajar prácticamente en la mano con el compañero Hernández Juárez. Eso tampoco es algo sencillo, Sí. porque son temas muy importantes, muy relevantes no solo para los telefonistas, sino también para la clase obrera. Entonces, el hecho de poder participar en estos ejercicios de negociación y tratar de poner tu mejor esfuerzo, me parece que te deja algo de satisfacción muy fuerte, pero también te deja una responsabilidad de que tienes que mantenerte así para generar lo que es un cambio, seguir generando lo que es un cambio. Si nosotros no aprendemos esto y no agarramos ese legado, me parece que estaríamos en una condición en la cual dejamos en indefensión a este sindicato. Claro. El proyecto sindical es algo muy importante que no muchas personas ven y que nosotros debemos de seguir impulsando. Creo que el trabajo ha sido bueno, ha sido adecuado, pero debemos redoblar esfuerzos para que nuestra organización sepa por qué es importante tener un sindicato, para que podamos generar esta conciencia con los trabajadores de México. ¿Por qué es importante organizarnos? ¿Por qué realmente los sindicatos sí son la mejor arma que tenemos para igualar lo que son las condiciones con los empresarios?
y por qué en este caso es necesario seguirnos esforzando desde nuestros propios puestos, desde nuestras propias oficinas y con los compañeros para que puedan entender la relevancia de participar en las actividades que este sindicato realiza. No solo las actividades políticas, no solo las actividades sindicales, sino también las sociales. El cambio es algo que debemos de seguir generando. Y el hecho de que podamos transmitir este mensaje con nuestros compas, me parece que es una tarea del diario, pero creo que perseverar siempre da buenos resultados y si lo hacemos así, no tengo duda de que vamos a llegar siempre a un buen camino, no solo para los telefonistas, sino para los trabajadores en general. Entonces, por eso es que yo me siento orgulloso de pertenecer a este sindicato. Por eso me siento orgulloso de estar trabajando en este comité con el compañero Hernández Juárez. Y por eso es que también apoyo esa parte, y te lo decía de esa manera. El sufragio efectivo, el sufragio se daba también en otras condiciones. Ujú. Pero la no reelección normalmente es algo que deben de decidir las personas que están representadas por alguien. Hay una frase que a mí me gustó, y es más, Helguera, el monero que falleció de la jornada, hizo una caricatura que ellos usan mucho de mi compañero Hernández Juárez. Pero me gustó una frase de él, fíjate. ¿Por qué me voy a pelear con una dirigencia con la que estoy de acuerdo y con la que esperé toda mi vida? Entonces, me parece que es un punto muy interesante el que tú tocas, el que dejas sobre la mesa. Y en ese sentido, ¿cuál es el momento que te ha dejado más satisfecho en el trabajo que has realizado en este sindicato? Así el que tú digas, ah, me mamé. No sé si el momento, esta convención me gustó muchísimo, pero Bueno, el del, trabajo, el esfuerzo. del esfuerzo más importante fue la huelga. El tantito antes, el durante y el después, me pareció que ha sido el momento que más he apreciado en esta vida sindical y en esta vida laboral. ¿Sentiste temor en algún momento antes de la huelga? Claro. Sí, ¿Sí? sí, en algún momento sí, porque el Pero es que esfuerzo que tuviste, realizas y la coordinación que tienes con los compañeros es importante para el éxito o el fracaso de la huelga. uh-huh. Entonces tienes una responsabilidad muy grande y creo que puedo decir que yo cumplí con lo mío y eso me mantiene contento. Pues, mi querido Omar, muchas gracias. No, hombre, al contrario, y pues me parece un ejercicio muy bueno. Hay que seguir haciéndolo y pues no sé cuándo sale esto, dices. El sábado a las 10 de la mañana. Y todos los sábados vamos a grabar una. Vamos a tener una también, de una vez les digo, con Ernesto Ledesma Arronte, de Rompeviento TV. Y ya iremos viendo. Mándenos con quién quieren que tengamos entrevistas. Bueno, como nos van a ver este sábado, espérame, que es este sábado, bueno, que lo pueden ver después, ¿no? Pero esto va a salir el sábado 7 de octubre. Deja de pegar la mesa. Es que se escucha, güey. No sabía. El lunes vamos a tener en STRM Noticias en vivo una entrevista con Dani Bilbao. Está interesante, también de conciencia de clase. En fin. Okay. Oye, antes de irnos, ¿crees que hay que formar cuadros políticos con los más jóvenes de este sindicato? ¿Crees que sí hay conciencia de clase en este sindicato? ¿O vamos a tener que hacer un trabajo entre todas y todos los que ya llevamos un rato aquí? Bueno, no es ni muy ni tan. Ajá, Deben haber elementos allí que puedan formar parte y que sí se puedan crear cuadros políticos, pero también es importante hacerlo al interior. Creo que los dos flancos deben de ser considerados, debe claro. ser promovida lo que es la participación, no solo de los jóvenes, también de las mujeres, que No, por jóvenes realmente, me refiero a ambos, ¿eh? sí, 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 vaya, pero han sido segmentos que realmente O sea, es una palabra sin género. los telefonistas hemos sabido poder considerar desde hace muchísimos años. Tenemos una Secretaría de Igualdad de Género, antes era de Equidad de Género, y que ha ido evolucionando precisamente para ir incluyendo a las mujeres desde antes de que se dieran condiciones, incluso desde los gobiernos. Entonces, yo por eso insisto, el sindicato ha sido mucho de vanguardia en el tema de los derechos laborales y sociales, pero el tema de los jóvenes ha sido algo muy importante que el sindicato también le está dando esta relevancia y que debe de permear para que justamente las nuevas generaciones vayan siendo parte fundamental de lo que es el seguimiento a este proyecto sindical que hemos estado impulsando. Oye, que tu maestra en esto fue Marta. Marta Heredia. Ah,
Marta Heredia y pues bueno, le mandamos un saludo también. ¿Eres el alumno más avanzado de Martita? Pues no lo sé. No lo sé, pero A sí ver le si un día aprendí me también regala mucho. una entrevista y le preguntamos, ¿no? Claro que sí. Este, tendremos mucho gusto de verla aquí. Ojalá. Digo, ya vente el zarpazo. Cuídense mucho. Descansen. Gracias, Omar. Al contrario, muchas gracias.